Buen día, amigos aprendices. A continuación les voy a dar las instrucciones puntuales para desarrollar la actividad de aprendizaje 3, infografía de nuestro curso Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces recordemos que nos vamos para contenido del curso, proyecto, actividades de aprendizaje. Como siempre, debemos descargar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje me dice exactamente qué es lo que debo de hacer, cómo debo desarrollar mi actividad. Después de estar en la guía de aprendizaje, busco mi actividad, es la actividad número 3. Entonces, aquí está el cuadro doble entrada y llegamos. La actividad de aprendizaje 3 dice reconocer los lineamientos normativos y públicos para la protección y atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial según referentes nacionales e internacionales. Observe que dice que la presente actividad está orientada a identificar la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, sería como un tema inicial. Habla de las políticas definidas en organismos internacionales y nacionales, sería como un segundo tema. Y las acciones de protección y atención integral y formas de organización en salud de los pueblos indígenas teniendo en cuenta el CISPI, sería como una tercera, como un tercer tema y un cuarto tema. Entonces nos dice que la actividad dura 12 horas, que para desarrollarla debemos de realizar la lectura del componente formativo Atención Integral en Salud de los pueblos indígenas en aislamiento. Entonces nos vamos para la actividad, aquí dice componente formativo, acá, componente formativo, atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento. Cuando llegamos al material, le decimos clic para acceder al documento. Observemos que la temática ahora sí es puntual para los pueblos en aislamiento. Entonces, hace un momento les hablé como de los 3 temas globales que vamos a tratar en esta actividad. Habla de la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento. Mira, nos están describiendo quiénes son esos pueblos en aislamiento. Pueblos en aislamiento y contacto inicial, los Piasi. Mira, nos están hablando. Por aquí está un término de la OEA del año 2013. Está a nivel nacional, está el decreto 1232. Por aquí está el decreto 1232 de 2018, que también nos hace referencia a, miren, las definiciones del decreto 1232 de 2018. ¿Qué es lo que nosotros debemos de contextualizar? Aquí nos están diciendo quiénes son esos pueblos en aislamiento y nos están haciendo un paralelo respecto a estos pueblos. Igualmente, nos indican que se debe respetar el principio de no contacto, lo que implica implementar políticas públicas que protejan esos espacios vitales y los preserven de presiones por parte de la gente de afuera. Entonces, aquí hay esto lo mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OEA 2013. Aquí nos están diciendo los pueblos de aislamiento quiénes son. Aquí el decreto 1232 nos están diciendo cómo son esos conceptos que engloban a estos pueblos en aislamiento. Entonces habla de la autodeterminación y no contacto, de la intangibilidad territorial, precauciones, interdependencia territorial, el estado natural,
los riesgos que pueden tener, el riesgo medio alto. Igualmente está el riesgo inminente, mire que nos están haciendo claridad, de los pueblos indígenas colindantes, los indicios, las zonas de amortiguamiento, la autodeterminación, la vulnerabilidad inmunológica y demográfica. Luego sigue como un segundo término respecto a esa situación inicial, donde está la referenciación del territorio. Cuando habla de esa referenciación del territorio, ahí profundizan un poquito más de esos problemas, de esa vulnerabilidad que tienen. Por acá nos están hablando de la contaminación ambiental, la contaminación con mercurio, la tala de bosques, etcétera, etcétera. Y también nos habla de los patrones culturales. Entonces, esos patrones culturales nos hablan que ellos tienen derecho a la protección, y aquí están como esos derechos a nivel del marco normativo y política nacional e internacional. Entonces están aquí todos esos derechos. Entonces esa ocuparía como el primer tema a tener en cuenta. Luego vamos para el marco normativo. Entonces, si nos vamos aquí al segundo punto, habla de ese marco normativo y políticas públicas, ese marco normativo que contiene la protección y la atención. Nos habla de esa protección porque tiene una vulnerabilidad social, porque se les hace muy difícil de pronto interactuar o interrelacionarse con gente de afuera, vulnerabilidad política porque por su forma de organización, entonces si tienen contacto con gente de afuera pueden terminar violentándolos o generando genocidio, vulnerabilidad demográfica porque cuando son pueblos muy pequeños o con menos de 500 individuos, pues existe mayor riesgo de extinción, vulnerabilidad epidemiológica porque ellos no tienen defensas biológicas ni inmunológicas. Cuando hablamos de esas vulnerabilidades, igualmente llegan los mecanismos de supervisión, coordinación y articulación. Entonces, esos mecanismos serían una prevención temprana, una prevención urgente, e igualmente ahora sí llega la normatividad nacional de salud. Específicamente, la guía nos está pidiendo que hablemos del CISPI, decreto 1953 del 14, y aquí nos hacen como un resumen grande respecto al CISPI. Entonces, ya miramos esta parte y finalmente nos vamos para la asistencia y atención integral. Entonces aquí cuando hablamos de asistencia y atención integral, entonces vamos a evitar su riesgo de las políticas públicas, van a evitar los riesgos de extinción, van a respetar la autonomía, cultura, identidad y territorio. Igualmente va a reconocer esas barreras de acceso para que no ingrese gente de fuera. Igualmente se van a respetar sus valores, sus principios en la atención en salud desde un enfoque intercultural. En caso de requerirse, más adelante va a decir cuándo es que el Estado puede intervenir ingresar a estos espacios, planes de atención de la región amazónica a nivel internacional. Y por aquí habla de las funciones, digámoslo así, dentro de las acciones de la región amazónica, donde están estas recomendaciones. Entonces, aquí finalizamos la temática que debemos de incluir en nuestra infografía. Recordemos que esa infografía debe contener los créditos, el cuerpo debe contener la información visual que esté a través de gráficos, mapas, y que tengan coincidencia con el tema que estamos tratando, etcétera, etcétera. Más adelante nos habla del título de la infografía, nos dice que seleccionemos el texto y las imágenes que vamos a incluir. Igualmente, de nuevo, nos recuerdan los subtemas que debemos de tratar. Mira, la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial desde las políticas definidas por organismos internacionales. 1.
y nacionales. 1. 2. Las acciones de protección integral y atención integral en salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Y 3. Las organizaciones en salud de los pueblos indígenas teniendo en cuenta el CISPI. Entonces, después de que nosotros organicemos nuestra infografía, recordemos que para enviar la evidencia, nosotros nos vamos para actividad de aprendizaje 3. Cuando le decimos actividad de aprendizaje 3, nosotros revisemos que diga aquí infografía. Mire, actividad de aprendizaje 3, para que no nos vamos a equivocar. Justo antes de enviar la evidencia, miremos el instrumento de evaluación. Aquí me está diciendo ese instrumento de evaluación, como lo he mencionado en los otros videos, ese instrumento es lo que me dice, lo que me va a calificar la profe. Entonces, respecto al contenido, la infografía tiene título y es coherente con el tema principal, 15%. Ese título es coherente. Se seleccionan imágenes acordes al tema central, 20%. La información escrita manifiesta coherencia conceptual con las imágenes, 20%. Igualmente, la estructura de la actividad, aquí el contenido nos vale 55%. Aquí dice se selecciona el texto y las imágenes de manera adecuada, donde hay un equilibrio visual, donde están bien presentadas, 15%. Permite la lectura de manera adecuada teniendo en cuenta el formato, 15%. Y se presenta de manera adecuada las márgenes, lo que posibilita la adecuada legibilidad del contenido. También yo voy a presentarles una infografía, un ejemplo de infografía que ya han presentado. Mira que está el marco normativo, está la introducción, está la protección y atención, está la supervisión, coordinación, articulación, la normatividad, el decreto 1953 de 2014 que es el CISPI, alguna información respecto al CISPI e igualmente las actividades de evaluación, seguimiento y control por parte del Estado. Entonces, espero que este video les sirva para que podamos desarrollar de forma eficiente nuestra actividad 3. Feliz día.